Carlos Alfredo Magariños, tengo ahora 62 años, cursé en la Facultad de Ciencias Económicas la carrera de licenciado en Administración, hice algunas materias también de la licenciatura en Economía y la verdad es que fue una experiencia muy transformadora para mí, muy útil. Me dediqué a estudiar Economía porque me interesaba entender por qué algunos países crecían más rápido que otros. Esa era mi duda, ¿no? Después, cuando estaba en la universidad, por mis propias necesidades económicas personales, por mi interés en los negocios, completé la carrera de licenciatura en Administración, pero hice muchas carreras y muchas lecturas, muchas materias, y muchas lecturas relacionadas con la licenciatura en Economía. Y tuve aquí la oportunidad de conocer grandes profesores, algunos cuyos escritos me marcaron mucho y entonces pude conversar con ellos aquí. Tuve además la oportunidad de desempeñarme como consejero académico, lo cual fue un ejercicio extraordinario para mí porque me dio un contacto muy cercano con la universidad, con los problemas de la universidad, con los estudiantes, con los profesores, con el mundo académico, con los graduados. Para mí eso fue una experiencia que me formó mucho profesionalmente, personalmente, y me dio la oportunidad de explorar algunos aspectos de mi desarrollo personal y profesional de una manera integral, no solamente como un estudiante, sino ir comenzando a tomarle el tiempo, el gusto y el conocimiento de las actividades que tenían que ver con el liderazgo, ¿no? Así que fue muy interesante. Yo tuve ese cargo de consejero académico y también tuve a cargo el desarrollo de un curso de investigación en el área social, que fue uno de los primeros cursos de investigación abiertos a los estudiantes en la carrera de Ciencias Económicas. Así que fue muy interesante para mí, la verdad. Bueno, yo empecé a estudiar en la universidad un poco antes del cambio de régimen político, ¿no? Pero cambiamos de la dictadura a la democracia, y así que los planes de estudio de esa época básicamente tenían las tres carreras, contador público, licenciado en Administración, licenciado en Economía. Eran planes que tenían unas 33 a 36 materias cada uno, muy interesantes todos en cuanto a que combinaban historia, economía, matemática. Y sí hubo muchos profesores que me marcaron, algunos porque fueron profesores de materias que cursé, y otros no eran profesores de materias que cursé, pero fueron profesores que visitaba y que consultaba. Por ejemplo, el profesor Julio Olivera, que dirigía el Instituto de Investigaciones Económicas, y tuve oportunidad de ir a visitarlo con alguna frecuencia, y la verdad es que las conversaciones con él, las recomendaciones de lecturas que me dio, siempre fueron, para mí, me abrían mucho la cabeza, la forma de pensar, la forma de analizar los problemas, ¿no? Tuve un profesor en administración, Isidoro Feldman, un profesor que era excelente para mí y que fue el que me instigó, el que me abrió la perspectiva de la investigación en ciencias económicas, ¿no? Yo, por lo menos, cuando llegué a la universidad, tenía que la investigación estaba más vinculada a ciencias duras como la física, la química. Sí conocía, por supuesto, los trabajos de investigación en ciencias sociales, pero no tenía una perspectiva completa. Isidoro Feldman, quien me abrió esa perspectiva. Yo me acuerdo que me gustaba tanto el tema que quería ponerme a trabajar, entonces a veces los perseguía hasta la puerta del subte para decirle que me incluyeran en algún proyecto de investigación. Y él, con buen tino, siempre me decía: primero terminar de estudiar, dedicar las energías al terminar de estudiar. Y la verdad es que lo hice, fue muy útil, muy bueno. Con esa formación fue que desarrollamos el primer curso de metodología de la investigación. No era un curso de investigación en sí mismo, sino un curso sobre metodología de la investigación, muy interesante. Otra profesora que me marcó fue una profesora de microeconomía que tenía, se llamaba Silvia Portnoy, muy buena profesora de microeconomía. Después yo fui ayudante de trabajos prácticos en esa materia
La verdad es que me dio una perspectiva muy dinámica, integradora del estudio de la microeconomía. Me acuerdo que por esa época se implementó el Plan Austral. Entonces, mi salto de la condición de alumno a la condición de ayudante de trabajo práctico se produjo porque hice todo un análisis y a la profesora le gustó mucho, entonces me invitó a trabajar como estudiante de trabajo práctico, lo cual me obligó a estudiar mucho y a dedicarle más tiempo a la actividad académica. Y eso fue para mí el inicio de una cierta vocación académica que siempre estuvo presente a lo largo de toda mi carrera, en distintas condiciones, en distintas posiciones, en Argentina y en el exterior. Y tengo que decir que también es una situación que afecta a mi trabajo, en el sentido de que yo, por ejemplo, cuando tengo que generar un debate sobre algún tema, sigo trabajando con los criterios que tenía en la academia, de producir un paper, someterlo a discusión por los pares, someterlo a discusión por quienes están involucrados en ese asunto, en ese tema específico regulatorio o de alguna otra naturaleza, y después participar en seminarios o participar en conferencias para generar un intercambio público todo lo transparente posible, ¿no? Así que ese método que aprendí acá en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Económicas, informó y fertilizó todo el desarrollo de mi carrera profesional y son prácticas que mantengo hasta hoy en día. Pues aquí también tuve contacto con Leopoldo Portnoy, que era el decano de la Facultad de Ciencias Económicas, y con el doctor Liberov, antes de que fuera rector de la UBA. Y ellos dos me impresionaron mucho como dirigentes en un contexto sumamente exigente, sobre todo cuando se produjo el cambio, el paso de la dictadura a la democracia y cambió el sistema de gobierno de la universidad, ¿no? Porque era un desafío integrar la posición de graduados, docentes y alumnos, y por supuesto era mucho más tumultuoso que las etapas más oscuras y sórdidas de un gobierno, una dictadura, ¿no? Pero ese desorden era creativo y generaba muchas ideas nuevas, y el truco era convertir ese desorden creativo en un proceso dinámico que generara progreso, ¿no? Y yo creo que justamente eso fue lo que aprendí en ese proceso, viendo a estos dos rectores desempeñarse al frente de la facultad. Walter Velardo, de Mario Vilantela, que eran compañeros míos que me incorporaron a la vida académica. Yo no era militante político de ningún grupo estudiantil, pero terminé muy vinculado al grupo de Franja Morada porque estos dirigentes que te menciono tenían una visión muy abierta. Entonces yo tenía esta idea de que la facultad necesitaba fortalecer sus habilidades en materia de investigación social, entonces tenían esta pretensión o proponía esta idea de hacer un curso de metodología de la investigación. A ellos les gustó mucho la idea y enseguida me incorporaron. Entonces yo, así como independiente, entré en el gobierno de la facultad como representante de los alumnos en una lista de Franja Morada. Y eso también me marcó desde el punto de vista de la práctica política, ¿no? Yo creo que todos los estudiantes de mi generación que estaban estudiando en 1983 cuando pues regresó la democracia a la Argentina, todos tuvimos ese enamoramiento inicial con el proceso de recuperación de los derechos políticos, de los derechos sociales, el respeto por los derechos humanos. Entonces, ese proceso de participación abierto y opuesto al sectarismo que habíamos vivido durante. Por eso me comprometí y me puse a trabajar. Fue una experiencia muy productiva, ¿no? Porque realmente a mí me permitió llevar adelante iniciativas que creo que beneficiaron a muchos estudiantes. Ahora tengo una perspectiva mucho más completa que antes porque pude trabajar en otras universidades. Después que terminé Naciones Unidas, estuve un tiempo como miembro senior asociado en la Universidad de Oxford y también fui senior fellow en la Universidad China de Renmin,
En fin, participé en otras universidades latinoamericanas. Para mí es un elemento fundamental, es sumamente enriquecedor y creo que es una ventaja enorme de las universidades nacionales y en particular de la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Creo que puede ser demasiado exigente en algunos contextos, probablemente genera más desorden, más tumulto, pero muy enriquecedor y sumamente relevante a la hora de posicionar una universidad tan grande en el concierto de las universidades latinoamericanas. A mí me da la impresión que una universidad como la de Buenos Aires, con la cantidad de alumnos que tiene, la cantidad de disciplinas que tiene, necesita un mecanismo de gobierno. Y creo que ese mecanismo que se instaló hace tantos años se ha vuelto más necesario debido a las exigencias de la modernidad, ¿no? Cuanto más cerca estén los sistemas de gobierno de la gente, van a ser más efectivos. Sobre todo ahora, en un contexto donde uno tiene una modernidad que podría calificar de líquida, en contraposición con la modernidad que tenían algunas instituciones. En la actualidad, la digitalización, las redes sociales, la comunicación instantánea, le generan a la gente una cierta ansiedad, ¿no? A todos nosotros, pero yo lo veo también con mis hijos, que son jovencitos, tienen 17, 15 años, muchísima ansiedad. Entonces, estas instancias de cogobierno son críticas para poder canalizar los intereses de cada uno de los distintos sectores que hacen en la vida universitaria, para mantenerlos vinculados en el largo plazo. Esa búsqueda permanente de contactar a la sociedad civil a través de esos mecanismos, a mí me parece muy enriquecedor. Bueno, eso sería muy interesante. Yo creo que es un paso, desde mi punto de vista, es un paso que naturalmente va a ir dándose. Obviamente, incorporarlo formalmente a la estructura de gobierno podría ser muy enriquecedor si incluyera, por ejemplo, el sector privado, que es uno de los temas en los cuales yo creo que hay que hacer un esfuerzo adicional. Hay mucha vinculación con el sector privado desde la Universidad de Buenos Aires, y mucha más de la que se conoce o de la que se comenta. Sin embargo, yo creo que, por ejemplo, el sector privado podría contribuir mucho más. Podríamos hacer plataformas donde el sector privado contribuyera a trust funds que sirvieran para financiar actividad de investigación o actividad de infraestructura. Tengo entendido que algunas de las facultades, como la Facultad de Ingeniería, están haciendo algo de eso con algunos socios del sector privado. Esos trust funds, inclusive, debido a la volatilidad de la macroeconomía argentina, podrían estar hasta en el exterior si fuera necesario. Pero eso a mí me parece muy importante, porque la universidad necesita más presupuesto, no tengo ninguna duda de eso. Y ese presupuesto probablemente siempre va a estar sometido a las vicisitudes de las condiciones fiscales de la nación. Y eso es inevitable, tiene que ser así. Entonces, producir otros ámbitos donde el presupuesto pueda estar ligado a actividades específicas sin comprometer la independencia de la universidad, y de ahí la utilidad de que sea a través del sistema de cogobierno, eso me parece que sería una innovación muy apropiada para nuestros tiempos. Yo sinceramente creo que hay mucho espacio todavía para fertilizar la relación entre la universidad y el sector privado de la economía. Y muchas veces ese espacio lo han ocupado otras universidades privadas. Entonces, me parece que en el caso de la Universidad de Buenos Aires, ese es un campo en el cual tenemos que trabajar, explorar y poner nuestros mejores conocimientos y relaciones para que germine, ¿no? Yo he escuchado a mi hijo, por ejemplo, ahora está por elegir qué universidad tomar y que estudiar ingeniería informática, y yo siempre lo traigo para la UBA, ¿no? Porque es un poco la vocación de uno. Y sin embargo, él está mirando algunas otras universidades y lo que mira es la vinculación con el sector privado, ¿no? La posibilidad de desarrollar proyectos con el sector privado en Argentina y en el exterior. Me refiero a las empresas privadas, ¿no? Y sobre todo. Pero sin duda ese es un tema que sería muy interesante debatir, ver con qué forma puede organizarse, pero podría ser muy enriquecedor, sin ninguna duda. Sobre todo en una época donde hay muchas compañías privadas que tienen presupuestos más grandes que los del país, ¿no? Entonces podría ser un tema
relevante. No solo por el presupuesto, no solo por la cuestión económica, sino porque además creo que ayudaría a enriquecer los planes de estudio e inclusive la oferta académica, ¿no? Así que sin duda es un tema que hay que debatir. Yo soy muy proclive a pensar que con el tiempo esas cosas ocurren naturalmente, pero a veces hay que instigarlas para no perder el tren, para que no ocurra en un momento demasiado tardío, ¿no? Sí, me acuerdo que fue una época muy, digamos, efervescente, ¿no? Una época donde hubo argumentos y contraargumentos. Es muy difícil desvincular la excelencia académica de los gobiernos democráticos que respetan los derechos políticos, humanos, sociales. Muy difícil desvincularlo desde mi punto de vista, porque justamente la actividad universitaria requiere libertad, ¿no? Me impresionó mucho la experiencia que hice después de la UBA en la Universidad de Oxford, ¿no? Porque yo no encontraba bien dónde estaban los parámetros que me iban a indicar qué estaba enseñando cada uno, porque en realidad la libertad académica ahí juega un rol determinante. Por eso creo que aquellos debates fueron difíciles, a veces, como digo, muy efervescentes, pero necesarios para establecer los fundamentos de una universidad que esté basada en la libertad, en la apertura y que no sufra sesgos de ninguna naturaleza. El Centro de Estudiantes, por su propia actividad, asumió un rol de facilitar el acceso de los estudiantes a la información, a los conocimientos, pero también los docentes, el claustro de graduados, se acercaron mucho a la universidad tratando en aquella época de fomentar la participación, de estimular un diálogo enriquecedor acerca de cómo los estudiantes podían planear su carrera, podían esperar su futuro. Todavía era una situación donde todavía estaba todo muy compartimentado, ¿no? No fluía con toda la flexibilidad del caso, el dinamismo del gobierno, porque todos estábamos aprendiendo en aquella época cómo hacerlo, ¿no? Pero se notaba en los estudiantes una actividad mucho más, digamos, se involucraban mucho en las discusiones, inclusive en los cursos. Las discusiones eran siempre muy atractivas porque la gente le ponía mucho entusiasmo al defender las distintas posiciones, ¿no? Me acuerdo que los centros de estudiantes facilitaban mucho el acceso a los textos universitarios, apuntes, se ocupaban mucho, convocaban muchas reuniones de debate para levantar información de los alumnos. Así fue como me relacioné yo en una de esas reuniones. Yo levanté la mano para decir que me parecía que era necesario dedicar energía a estudiar metodología de la investigación social. Y bueno, en esos debates, por ese mecanismo, terminé después como consejero académico. Así que la verdad es que yo creo que servía para estimular la participación y algunos lo aprovecharon más que otros, pero a todos les sirvió, ¿no? Organizamos aprovechando que existía ya toda una serie de clases, de materias que tenían incorporados los temas de metodología de la investigación. Invitamos a algunos profesores. Había además una comisión de investigación en el Consejo Académico y con esos profesores organizamos la currícula y se impartían las clases. Respondieron mucho más de lo que yo esperaba, porque era un tema medio crítico, ¿no? En la metodología en vez de lo social. Pero inclusive más de lo que esperaban los propios organizadores de curso que trabajaron conmigo. Fue muy, muy interesante. Y algunos de esos estudiantes de vez en cuando reaparecieron. Ahora ya perdí contacto con ellos, pero con algunos tuve algún contacto posterior. Bueno, el tema de investigación en temas sociales, como digo, estaba siempre vinculado a esta idea de tratar de entender cuál era el factor que permitía que algunas
algunas sociedades crecieran más rápidamente que otras, se desarrollaran más rápidamente que otras, ¿no? Entonces, bueno, me vinculé con algunos académicos que habían trabajado en el tema, alguna gente del exterior, le dediqué mucha energía a eso. Después, temprano en mi carrera, yo me presenté en el concurso para el puesto de Director Nacional de Comercio Exterior. En esa época, en el año 91, había un mecanismo de concursos para el reclutamiento de los funcionarios de ese nivel. Y bueno, gané el reclutamiento ese y me convertí en Director Nacional de Comercio Exterior. Entonces ahí ya empecé a organizar el trabajo de investigación un poco más, tomando en cuenta lo que hacían otros países, intercambiando información con lo que hacían otros países. Publiqué mi primer libro por el año 95, defendiendo el rol del Estado como un planificador necesario para organizar el crecimiento a largo plazo. Y lo defendía sobre todo desde el punto de vista de la necesidad de tener instituciones fuertes que tengan la capacidad de articular el intercambio de ideas, información, de conocimientos que circula en la sociedad. No era un año donde hablar de eso fuera muy popular, pero bueno, lo publiqué y tuvo una buena repercusión. Me acuerdo que publiqué con Ediciones Maki, que estaba acá en la otra cuadra. Y bueno, lo presenté en la Feria del Libro. Fue muy interesante para mí todo el proceso porque era la primera vez que publicaba, ¿no? Y después seguí publicando con alguna regularidad ya en los tiempos en los que dirigía la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. Usando la misma metodología, empezamos a publicar lo que se llamó el Reporte de Desarrollo Industrial, que se sigue publicando. El primero lo publicamos en el año 2002. Se sigue publicando ahora cada 2 años y siempre tiene un tema. Cada año tiene un tema. El primer año, la primera publicación que hicimos tenía que ver con los drivers de desarrollo a largo plazo. Después publicamos sobre cuáles eran los problemas de desarrollo en África. Y finalmente publicamos sobre cómo explicar las diferencias de ingreso medio en un conjunto de 132 países para los que encontramos información, ¿no? Entonces ahí, utilizando análisis factorial, relacionamos eso con la calidad de las instituciones de los distintos países. Entonces se mostraba allí, se demostraba en ese trabajo que algo que yo había intuido cuando empecé a trabajar acá en la UBA y que tenía que ver con que algunas instituciones explicaban el desvío del ingreso medio respecto de la muestra de una manera bastante efectiva. Una de esas instituciones era el sistema de gobernanza y la otra de instituciones, el sistema de instituciones tenía que ver con las características del mercado financiero. Y esas dos cosas se explicaban cerca del 70% de los desvíos en el ingreso medio de la muestra de 132 países que organizamos. También volví a recurrir a la facultad, a la universidad en otras ocasiones, estando ya en Naciones Unidas, para tratar de desarrollar algunos programas de investigación, algunas fundaciones locales. Es un tema que a lo largo de toda mi carrera siempre ocupó un lugar relevante. Y después tuve oportunidades para trabajar como docente en otras universidades, en la Universidad de Salvador, en la Universidad de Belgrano. Aquí, como digo, fui ayudante de trabajos prácticos. Después trabajé como docente también en la Universidad de San Ignacio de Loyola en Perú y en Miami. Y estuve en la Universidad de Oxford como miembro senior asociado en el St. Anthony's College y en la Universidad de Renmin como senior fellow en el Instituto de Estudios Financieros. Así que fueron todas experiencias muy buenas, ¿no? Y a mí siempre me pareció una oportunidad muy singular poder comparar cómo funcionan los distintos sistemas de educación en distintas regiones del mundo, ¿no? También tuve la fortuna de recibir algunas nominaciones como doctor honoris causa en varias universidades de Europa, entonces las visité con alguna frecuencia, como la Universidad Lomonosov en Moscú, también la Universidad de Ciencias Empresariales en Budapest, el Instituto Tecnológico de Ucrania,
La verdad es que fueron todas experiencias que enriquecieron todo ese proceso de proximidad con la docencia, me llevaron a publicar algunos papers, sobre todo cuando trabajé en Oxford y en Renmin University, publiqué algunos papers que los tengo colgados ahí en mi página de internet. Y ahora sigo trabajando ya de una manera un poco menos rigurosa, si lo ponemos en términos académicos, pero sigo siempre documentando mis puntos de vista, con algunas notas en mi blog. Con el desarrollo de la tecnología uno tiene disponible esa herramienta, entonces lo hago con alguna regularidad, ¿no? Pero a veces los compromisos laborales no me permiten hacerlo con la frecuencia que quisiera. Bueno, aquí en la universidad yo conocí a Bernardo Kosakov y a Jorge Katz, que a mí me impresionaron mucho y me enriquecieron muchísimo. Tal vez debería haberlos nombrado cuando nombré a los profesores que más me influyeron. Ellos habían hecho un trabajo muy interesante que yo usé para mi trabajo después como director nacional del Comercio Exterior, subsecretario de Industria y secretario de Industria. Ellos habían hecho un trabajo que mostraba bien cuáles eran los problemas de la industria local, la industria argentina. Me acuerdo que se le daban muchísimos temas relevantes, pero una de las cosas que preocupaba de manera notoria era el tamaño típico de las plantas industriales locales, que eran hasta un quinto más pequeñas que su equivalente internacional. Y bueno, todo lo que eso significaba en relación con el mix de producción, porque además las plantas locales tenían un mix de producción muy abierto, lo cual empeoraba los costos de escala. Entonces, muchos años después, cuando estuve en la función pública, tuve oportunidad de promover un régimen que se llamaba de especialización industrial. Lo que buscaba era ayudar a ese proceso de reconversión de la industria nacional, generando esas plantas que eran más pequeñas en términos de lo que era una planta internacional típica, no proceso productivo, sino como resultado de su proceso comercial. Es decir, que pudieran especializar su producción, cerrar el mix en su planta, en su planta productiva, pero mantener el mix comercial abierto, importando el resto a cambio de poder exportar ese producto en el que se especializaban. En algunos sectores funcionó mejor que en otros. El régimen automotriz en aquella época funcionó mejor que en otros sectores. Ahora bien, esos no son los únicos factores que explican el atraso en la industria argentina, por supuesto, y no quisiera quedar en esa posición incómoda de decir eso. Por supuesto, hay temas de innovación tecnológica, de transferencia de tecnología, que muy bien documentó Bernardo Kosakov tantas veces en muchas publicaciones que ha hecho. Cuando estuve en Naciones Unidas recurrí a él, que en esa época estaba en CEPAL, como director de la oficina argentina de CEPAL. O sea que esas relaciones de la universidad me sirvieron también en la gestión de las Naciones Unidas, ¿no? Muchísimo. Y fue muy enriquecedor conversar con él y utilizar muchos de sus consejos e ideas para desarrollar programas de cooperación técnica, que era lo que hacía en la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. Generar programas de intercambio de información, de transferencia de tecnología. No podemos decir, desgraciadamente, que los resultados ya hayan sido definitivos, pero en muchos casos logramos hacer contribuciones específicas y prácticas. Y esas conclusiones que tenían Kosakov y Katz para la industria argentina también me sirvieron cuando tenía que mirar industrias en otros lugares del mundo, ¿no? Me acuerdo de ese paper, y me acuerdo todavía de la fotocopia que usaba yo para leerlo, y la debo tener guardada en algún lugar porque soy un poco pegado a esas cosas, las guardo y las mantengo, ¿no? Pero ellos dos fueron muy importantes en mi formación, ¿no? El trabajo que hicieron, la verdad que es un trabajo notable. Yo creo que cambió de muchas maneras. Solo puedo ofrecerles aquí una percepción de lo que a mí me pasó. Yo hablaba de Bernardo Kosakov y Jorge Katz como los economistas locales. A nivel internacional conocí muchos otros que también me influyeron mucho, como Sanjay Alal en Oxford, con quien tuve oportunidad de trabajar y que me ayudó a desarrollar los primeros reportes de desarrollo industrial de la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. Y trabajé con muchos otros en temas que tenían que ver con medio ambiente, en temas que tuvieron que ver con transferencia de tecnología,
David Mowery, por ejemplo, que es muy cercano a Richard Nelson. Vale, siempre uno espera que en algún momento le den el premio Nobel a Richard Nelson. Pero, ¿qué cosas me parece a mí o qué cosas resultaron más impactantes durante todos estos años en mi carrera, ¿no? La primera, el rol de la innovación y el cambio técnico en el proceso de crecimiento económico. Cuando yo empecé a estudiar licenciatura de Administración, licenciatura de Economía, la verdad es que ya le había ganado el premio Nobel a Robert Solow y todos sabíamos que la innovación y el cambio técnico era importante en el proceso de desarrollo de la economía, pero todavía la discusión principal giraba en torno al ahorro y al capital, ¿no? Esas eran las formas principales de generar crecimiento de la economía. A lo largo de estos años yo creo que eso se mantiene, pero se enriqueció con el concepto de que la innovación y el cambio técnico no son cuestiones que están fuera de la política pública y no pueden ser influenciados por el Estado, como pensaba Solow, sino que son aspectos críticos para el crecimiento económico en donde el Estado tiene mucho que hacer, que tal vez es el aporte más importante de Lucas y Romer en la discusión de la economía, ¿no? Entonces, yo en esa época ya estaba haciendo política pública y hacía política pública con gente que había estudiado antes de eso, entonces no tenían tan claro el rol que tenía que tener el Estado en promover la innovación y el cambio técnico a través de las políticas públicas. Y el otro factor que fue, bueno, esos papers de Romer y Lucas es de los años 90, ¿no? Principios de los 90. Y el otro factor muy importante, que lo viví mucho cuando estuve en las Naciones Unidas, fue el efecto que tuvo la caída del muro de Berlín en el sistema multilateral y la necesidad de buscar un elemento ordenador que facilitara la formación de consensos a nivel internacional. Y allí aparece la agenda verde, la agenda medioambiental, con la Cumbre de la Tierra en el año 92 en Brasil, ¿no? Me acuerdo que una figura destacada allí fue Grover Brundtland, que en ese momento tenía un liderazgo político importante, sobre todo en el bloque europeo. Después la tuve como colega cuando dirigió ella la Organización de las Naciones Unidas para la Salud, ¿no? La Organización Internacional de la Salud, la Organización Mundial de la Salud. Fue una cuestión muy importante porque de a poco empezó a aparecer toda una bibliografía muy interesante que de alguna manera planteaba que nosotros no podíamos pensar en tomar el capital natural, como designaban al medio ambiente, a costo cero. En algún momento había que incluir ese costo en la función de producción, el costo de la explotación del capital. Y el argumento no era disparatado, porque lo planteaban era que el sistema de producción actual necesita consumir una vez y media la cantidad de recursos naturales del planeta a su tasa normal de reproducción. Entonces que había que o invertir en aumentar la tasa normal de reproducción o costear lo que significa esa depredación sobre el capital natural, ¿no? Bueno, eso dio lugar a algunos mecanismos, como por ejemplo el sistema de comercio de emisiones de la Unión Europea, ¿no? que está vigente y funcionando, que tuvo muchos altibajos, pero que de alguna manera está factorizando en la función de producción el costo de emitir carbono. Bueno, se ha discutido otro tipo de mecanismos como los impuestos al carbono. Yo personalmente creo que es más eficiente un sistema de comercio de emisiones porque permite estimular el cambio tecnológico y la adopción de tecnologías que consumen menos carbono al menor costo posible, debido a que quien puede hacerlo a un costo menor que el bono en el mercado lo hará, y quien tiene que hacerlo a un costo mayor comprará bonos en el mercado, ¿no? Con lo cual estimulará el cambio más rápidamente. Un impuesto me parece que va de una manera más directa al sistema de precios, entonces probablemente pueda generar alocaciones menos eficientes de recursos, ¿no? Pero yo creo que cambió en muchos aspectos. A mí, en mi trabajo, en el approach en el que yo me
desempeño, con lo que he trabajado todo el tiempo, que ha tenido mucho que ver con las cuestiones de planeamiento estratégico, con los temas de prospectiva. Esos dos aspectos me parece que marcan un enriquecimiento de la ciencia económica muy relevante, ¿no? Por supuesto, todos los nuevos sistemas de administración de empresas también tienen un rol importantísimo, ¿no? Es decir, uno se encuentra con corporaciones en distintos lugares del mundo que tienen formas de administrar sus negocios distintos, y a lo largo de estos 40 años de ejercicio de la profesión, yo lo que veo es un cambio interesante que se genera alrededor de los procesos de cambio organizacional, ¿no? Cuando yo empecé mi carrera y uno se enfrentaba con una corporación grande, lo que veía era un sistema sobre todo jerárquico, que era donde se producía la ganancia, y por fuera de eso había unos proyectos de reforma, de cambio organizacional, que generaban un impacto marginal en los ingresos de la compañía. Yo tuviera que describir la situación actual, diría que es la opuesta. Hoy los proyectos de cambio organizacional son los que generan una contribución al ingreso decisiva, y el proceso administrativo formal basado en las antiguas jerarquías en general trata de mantener el funcionamiento de la compañía, pero de allí no viene la ganancia disruptiva, ¿no? Hay muchos académicos en esta materia que piensan que las organizaciones ya no deberían tener más sistemas jerárquicos y funcionar todos sin puestos jerárquicos sobre la base de proyectos que van generando recursos. A veces, yo soy director de varias empresas, a veces lo propongo y la gente lo mira todavía con extrañeza, ¿no? Porque si uno saca todos los sistemas jerárquicos, hay un cierto desconcierto en el sistema. Pero yo creo que cambió mucho de muchas maneras, y les agradezco la indulgencia de permitirme mencionar solamente estas durante esta entrevista. Bueno, yo no me considero capacitado para describirlo de manera completa, pero sí creo, sí, con toda honestidad, pienso que es muy importante generar instancias donde la universidad y las empresas privadas trabajen juntos en el desarrollo de ese perfil y le den oportunidades al estudiante de participar en la vida empresaria, así como participar en la vida del gobierno. Entonces, aunque yo no pretendo definir el perfil, sí trato de influir en eso a través de distintas iniciativas. Por ejemplo, le propusimos al Consejo Argentino de Relaciones Internacionales, al CARI, una idea que adoptó, que es la de vincular a los graduados del instituto que ya han tenido su primera salida al exterior, que son los diplomáticos argentinos, que en algunos de sus retornos al país, el primer retorno al país, trabajen una cantidad de tiempo en empresas privadas líderes de Argentina, para que entiendan y conozcan de primera mano cuáles son las necesidades, las iniciativas, los problemas, las restricciones que tiene una empresa privada cuando tiene que exportar o cuando tiene que decidir inversiones, ¿no? Del mismo modo, yo creo que eso sería muy enriquecedor, y lo conecto con la consulta que me decías antes del cogobierno. Eso me parece que es una plataforma interesantísima, donde hay muchas cosas de esas que están en marcha en muchas universidades, en muchas facultades, y yo creo que se trata de organizarlas de una manera mejor para orientar el desarrollo de ese perfil, ¿no? Y convocar a las empresas privadas a que inviertan en ese desarrollo. Tal vez es más fácil verlo en carreras duras como ingeniería, un poco menos en carreras como las nuestras, en ciencias sociales, pero vale la pena el esfuerzo porque es extremadamente necesario. Yo creo que hace mucho por satisfacerlas y que tiene la oportunidad de hacer muchísimo más todavía. No quiero desmerecer lo que hace, pero estoy seguro que hay mucho más por hacer, y esa conexión con la sociedad civil y con el empresariado privado puede jugar un rol catalizador para descubrir y organizar cuáles son esas necesidades que deben cubrirse, ¿no? Yo creo que en general la UBA en los últimos años ha demostrado más interés en clasificar, en mostrarle a la sociedad cuán valioso es el conocimiento que genera a través de la actividad académica y a través de la actividad de la investigación.
yo vi con beneplácito, con mucha satisfacción, cómo los rankings regionales e internacionales reflejan una posición que la Cuba, desde mi punto de vista, siempre tuvo. Y creo que en ese sentido hay muchas actividades similares que se pueden hacer para desarrollar todavía de una manera con mayor excelencia y aproximar más la oferta de calidad académica, de actividades de la Universidad de Buenos Aires a la sociedad. Me parece que esa tradición ofertista tiene que ver con el hecho de que al ser una universidad pública que le dé acceso a toda la sociedad, de alguna manera se ve obligada a traducir esa oferta, que no son otra cosa que las aspiraciones de los estudiantes, las aspiraciones de las personas que quieren formarse y trabajar en Argentina. Entonces, es un desafío hacerlo. Creo que se puede hacer y que requiere esa vinculación con la sociedad civil y con el empresariado. Pero yo creo que hoy en día tiene un rol destacado de liderazgo, pero me parece que podemos trabajar todavía más en mostrarle a la sociedad civil de una manera práctica cómo el conocimiento que se genera en la universidad, cómo la investigación que la universidad hace está orientada a resolver problemas concretos. Me parece que la universidad puede tener todavía un rol más determinante en saldar algunas de las discusiones históricas que tiene la sociedad argentina, que en realidad están superadas en otros países sobre la base del consenso científico-tecnológico, ¿no? Y creo que eso es muy importante, preservar ese lugar de reserva intelectual, académica, incluso moral, que la universidad tiene, porque creo que el desafío en el mundo moderno hoy consiste tal vez un poco menos que en el pasado en la diseminación de información, porque hoy un chico puede sentarse frente a una computadora y tener acceso a cualquier curso en cualquier lugar del mundo. Mi hijo en las vacaciones de verano hacía cursos gratuitos de la Universidad de Harvard por internet. Entonces creo que ese rol de diseminación de información sigue siendo importante porque ayuda a sistematizar al alumno. No es lo mismo una persona estudiando frente a una pantalla que interactuando con compañeros y con un docente. Pero al mismo tiempo vuelve más crítico el rol de estas instituciones como la Universidad de Buenos Aires en la preservación de ciertos valores, de ciertos criterios, de ciertos principios que ayudan a que una sociedad crezca y se fortalezca. Esta idea de tener instituciones fuertes, de tener instituciones que sean inclusivas, esta idea de que el debate es enriquecedor y no tiene que separar a la sociedad necesariamente, puede encontrar en la universidad un vehículo poderoso. Yo creo que la democracia moderna sufre precisamente de esa falta, la falta de debate, la falta de intercambio de ideas. Eso le permite a los partidos que tienen posiciones extremistas acceder a posiciones de liderazgo político y plantear verdades definitivas. Yo creo que todo eso perjudica el desarrollo de la democracia a largo plazo. Creo que la universidad tiene un rol muy importante en ese terreno. Y reflexión final es que la Universidad de Buenos Aires ha sido crítica a mi formación, me ha permitido desarrollar una carrera que me llevó mucho más lejos de lo que yo esperaba cuando estaba en estos claustros, y basada en esta idea humanista del respeto a los derechos de los demás, del diálogo, de la importancia de la investigación, de defender los derechos humanos, la democracia, la pluralidad, la diversidad y los derechos de las minorías. Y mi deseo es que, en la medida de mis posibilidades, este tipo de vinculaciones me permitan seguir relacionado con gente que busca los mismos ideales.